Bueno, ¿cómo están? Eh, para geografía humana les propongo lo siguiente. Bueno, en esta unidad vamos a trabajar con las migraciones. Entonces, para poder comprender lo que son las migraciones y dentro de las migraciones la categoría refugiados, que tanto se habla de los sirios, etcétera, poderlo pensar desde las tipologías y los marcos teóricos que nos manejamos con ellos, para después ver casos en concreto. Me gustaría mucho profundizar sobre el caso de las migraciones transnacionales en términos políticos. Entonces tomo el caso sobre un artículo de geopolítica de los migrantes, de jóvenes colombianos y colombianas, para poderlo pensar. Hay una diversidad de temas de migraciones interesantísimos que podemos pensar desde América Latina, en el caso de los migrantes centroamericanos que cruzan el primer muro, que es en México, y que tiene una característica de feminización, y que se pierden en el camino, y que no tienen derechos, y que son mujeres solas, monoparentales. Bueno, el uso, ¿verdad?, de los sujetos como un fetiche más del sistema capitalista, para poderlo pensar desde ese lugar y bueno, y ver las tipologías en que se manejan las migraciones. Yo les propongo que hagan una lectura de los repartidos, son poquitas páginas cada uno, o sea que tienen una lectura, les voy a dar un tiempo suficiente como para poderlo presentar. No lo presenten el último día, porque no lo presenten el último día, porque tuvieron un mes y pico, o sea, muchachos, vamos arriba. Vamos arriba. O sea, si tiene un mes y pico, ejemplo para organizarse. Uno que tiene 20.000 posgrados encima. Primera semana, lectura, segunda semana, lectura, tenemos lectura de otras materias, todos estamos en la misma, se lee, se hace la actividad, se envía, punto. Así concretito y al pie. ¿Cómo se va a enviar la actividad? Bueno, se va a mandar en un formato Word o similar, ya puede ser de OpenOffice, etc. Pero se manda en un formato Word con determinadas estructuras, es decir, la letra Times New Roman 12, después interlineado 1.5, y ahí van a responder las preguntas, problemas que yo les propongo en el foro. Y ahí lo mandan, ¡pac! Así yo lo leo y comprendo si pudieron comprender esa realidad. Las cuestiones de las migraciones, siguiendo un poco en el caso, saliendo un poco de la parte organizativa, es la siguiente. Las migraciones no es un fenómeno actual, siempre se han dado. El ser humano de por sí en su desplazamiento, desde su inicio, digamos, es un migrante. Claro, ahora vemos tipologías diferentes porque operan mecanismos distintos. Entonces nosotros tenemos una tipología en una nueva fase, en tipología de movimientos, en una tipología específica, que es la fase de la globalización o mundialización. Es decir, nosotros estamos en una etapa, entonces ahí las migraciones ya adquieren otra forma de comprenderse, ¿no? Es decir, cuáles son las teorías que las explican, cuáles son las categorías de análisis y después pensar casos concretos de las migraciones. Nosotros en la unidad anterior trabajamos el perfil migratorio de Uruguay. Entonces ya más o menos reconocemos a primer mano la tipología de movimientos que se dan en el interior de Uruguay en términos de inmigrantes y en términos de emigrantes y el caso histórico y actual de ellos. Lo que les propongo es poderlos pensarlo desde la globalización. Entonces, bueno, hacer las lecturas, les invito a que impriman los textos, primera semana, segunda semana, son aproximadamente 1 hora y media por día dedicada a la lectura, subrayando, sacando sus principales ideas, no van a tener dificultad. Y bueno, ir pensando en los paradigmas que están detrás, porque no es el fenómeno de los migrantes en Siria, ¿no? Y de refugiados, no es europeo. Nosotros, porque lo miramos desde ese lugar, porque tenemos los medios de comunicación que nos muestran eso. Pero se pierden miles de vidas hacia Estados Unidos desde Centroamérica. No solamente por las repercusiones económicas de las remesas que los migrantes centroamericanos mandan desde Estados Unidos y que se han transformado en otra forma de ingresos a las familias centroamericanas, sino que también se pierde gente en ese trayecto. También se pierde gente de refugiados que solicitan, por ejemplo, en países del primer mundo, por ejemplo, lo llevo al plano de Oceanía, ¿no? Es decir, en Afganistán tenemos los hazaras, que es una población típica perseguida, étnicamente,
entonces piden refugio y terminan siendo depositados en Indonesia para después ser depositados en Australia. Si en Australia no los quieren, los mandan a Papúa Nueva Guinea y así y van pasando en campos de concentración. Es decir, hay movimientos que dicen que son campos de concentración y por otro lado los estados dicen, no, nosotros no nos podemos hacer cargo de todos los migrantes, no los podemos recibir, hacemos acuerdos con terceros países que los puedan recibir bajo ciertas condiciones. Porque el mundo en esta fase de la globalización que se plantea que vivimos en una aldea global y que todos nos podemos desplazar en forma libre, es para algunos, para otros no. Pero entonces poderlos pensar desde ese lugar de un paradigma crítico. Ahora, la propuesta es pensar esas situaciones, es decir, lo que ocurre, además de los casos de esclavitud en el nordeste, en el norte de África, de Libia, de los cayucos que van hasta Islas Canarias, también ocurre en todas partes del globo. Es decir, es masivo el movimiento. Entonces, para poderlo pensar, también los países en los Emiratos Árabes, es decir, hay una gran población filipina, pakistaní, hindú, que han ido a parar y han construido esas megalópolis en los Emiratos y que viven en las periferias y que tampoco tienen ningún tipo de derechos. Entonces, ir pensando desde ese derechos en términos económicos y sociales. Entonces, ir viendo que en el desplazamiento sobre el globo los fenómenos de migraciones ocurren a distintas escalas y en distintos espacios. Y les propongo también pensar las migraciones de un aspecto geopolítico. ¿Desde qué lugar? Pensar, por ejemplo, lo que son las migraciones transnacionales, es decir, ¿qué ocurre con los hijos de la primera y de la segunda generación que habitan un segundo estado, una segunda nación? Y tomo como referencia un artículo sobre colombianos y colombianas que es bastante interesante para pensarlo después desde el lugar de nosotros, de los uruguayos migrantes. Bueno, nos estamos viendo, dudas, escriben en los foros, quiero el trabajo, les va a ir bien, sé que lo van a hacer bien, sé que son inteligentes, nos vemos.